La esposa de Job. La mujer que todos juzgaron, pero nadie entendió. Todos conocemos la historia de Job. El hombre fiel, el hombre íntegro, el que lo perdió todo, el que resistió, el que nunca negó a Dios. Pero hay alguien más en esa historia. Alguien que casi nadie menciona. Alguien que casi nadie predica. Alguien que casi nadie defiende. Alguien que fue marcada por una sola frase. La esposa de Job. Una mujer que en un solo día perdió todo. Y que en lugar de ser abrazada, fue juzgada, señalada, reducida a una etiqueta. Hoy en Héroes de la Fe, no vamos a hablar de Job, vamos a entrar en el corazón de su esposa. La mujer que también lo perdió todo. Cuando pensamos en Job, pensamos en su dolor, en sus pérdidas, en sus pruebas, pero, ¿y ella? Ella no era una espectadora, no estaba viendo la tragedia desde lejos, ella estaba ahí, viviendo cada pérdida, respirando cada golpe, sintiendo cada ausencia, porque cuando el fuego cayó del cielo, no cayó solo sobre los bienes de Job, cayó sobre su hogar. Cuando los enemigos llegaron, no solo robaron animales, arrancaron estabilidad, arrancaron seguridad, arrancaron futuro. Cuando el viento derrumbó la casa, no solo murieron los hijos de Job, murieron sus hijos. No uno, no dos, no tres, todos. Imagínalo. Ser madre, llevar vida dentro de ti, sentir sus primeros movimientos, cargar a tus hijos en brazos. Velar sus sueños, curar sus heridas, escuchar sus risas, escucharles decir, mamá, y en un solo día, silencio. Un silencio que pesa, un silencio que grita, una casa vacía, mesas sin voces, habitaciones que ya no respiran vida. Juguetes que nadie vuelve a tocar, camas que ya no se deshacen. Mientras todos hablan del dolor de Job, ella estaba viviendo el mismo infierno, pero sin que nadie lo contara, sin que nadie lo escribiera, sin que nadie lo predicara. La Biblia solo registra una frase de esta mujer, una sola. En el libro de Job capítulo 2 versículo 9 ella le dice: maldice a Dios y muérete. Y con eso fue suficiente, para que generaciones enteras la juzgaran. La tacharon de mujer sin fe, a mala influencia, instrumento del enemigo. Pero déjame preguntarte algo, ¿de verdad crees que una persona se resume en una sola frase? ¿Crees que ese momento define toda su vida? ¿Todo su carácter? ¿Toda su historia? ¿O será que esa frase fue el grito desesperado de un corazón que ya no podía más? Si te está gustando el contenido, te pido que me regales un like manita arriba, y te suscribas a mi canal para poder seguir haciendo más contenido igual y así poder llegar a más personas. Continuamos. Detrás de esa frase, había una historia. Esa no es la voz de una mujer malvada, es la voz de una mujer rota, una mujer que enterró a sus hijos, una mujer que vio cómo su mundo se desmoronaba, una mujer que perdió todo lo que daba sentido a su vida. En cuestión de horas. Y no solo eso, también vio a su esposo pasar de ser un hombre respetado, admirado, influyente, a alguien irreconocible. Porque la Escritura dice que Job estaba cubierto de llagas, desde la planta del pie hasta la cabeza. Sentado en ceniza, aislado. Quebrado, rascándose con un pedazo de teja. Ella lo veía, día tras día, sin poder ayudarlo, sin poder aliviar su dolor, sin respuestas, sin dirección. Y en medio de todo eso, también estaba su dolor, también estaba su duelo, también estaba su confusión. Porque hay algo que muchos no dicen, no solo perdieron cosas, perdieron sentido, perdieron claridad, perdieron respuestas, perdieron paz. Y cuando el dolor es tan grande, no hablas desde la teología, no hablas desde la doctrina, hablas desde la herida. La fe de Job, y el dolor de ella. Job reaccionó con fe. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Una declaración poderosa, profunda, extraordinaria. Pero ella reaccionó diferente. Y aquí hay una verdad incómoda, pero necesaria. No todos procesamos el sufrimiento igual. Algunos levantan las manos, otros las bajan. Algunos adoran, otros preguntan. Algunos confían, otros luchan por no romperse. Algunos resisten, otros colapsan.
Pero todos están luchando. La fe de Job fue extraordinaria, pero el dolor de ella también fue real. Y el hecho de que no reaccionó como él, no la hace menos humana, la hace más visible. Lo que nadie enseña de esta historia. Cuando se predica de Job, se habla de su paciencia, de su fidelidad, de su recompensa. Pero casi nadie habla de ella. Casi nadie se detiene a pensar, ¿quién consoló a esa mujer? Porque Job tuvo amigos, aunque lo juzgaron, aunque lo cuestionaron, al menos estaban ahí. Pero ella desaparece del relato, como si su dolor no importara. ¿Quién la abrazó cuando perdió a sus hijos? ¿Quién la escuchó cuando no entendía a Dios? ¿Quién se sentó con ella en su duelo? ¿Quién lloró con ella sin juzgarla? Nadie. Pero, ahí no termina la historia. Porque después del dolor, después del silencio, después de las cenizas, la Biblia nos dice que Dios restauró a Job. Le devolvió el doble, le devolvió honra, le devolvió estabilidad, le devolvió vida. Y todos celebran eso, todos predican eso, todos hablan del final glorioso de Job. Pero hay algo que casi nadie dice. Job volvió a tener hijos. Y ahora, te hago una pregunta. ¿Quién crees que dio a luz a esos hijos? Ella. La misma mujer, la que fue juzgada, la que fue señalada, la que fue reducida a una sola frase. Dios no la reemplazó, no la descartó, no la hizo a un lado. Dios la incluyó en la restauración. Porque esos hijos no llegaron por casualidad, llegaron a través de ella, a través de su cuerpo, a través de su proceso, a través de su dolor sanado con el tiempo. Eso significa que Dios también la sostuvo. Que Dios también la levantó, que Dios también sanó su corazón. Porque para volver a dar vida, después de haber enterrado a todos tus hijos, no se necesita solo un milagro externo, se necesita sanidad en el alma. Y aunque la Biblia no lo narra con detalle, podría ser que esa mujer, la que un día habló desde el dolor, también vivió un proceso de restauración. También volvió a sonreír, también volvió a abrazar, también volvió a escuchar risas en su casa. También volvió a vivir. Porque Dios no solo restaura lo visible, no solo bendice lo que todos ven, a veces, también sana en silencio, a los que nadie defendió, a los que nadie entendió, a los que todos juzgaron. Tal vez, la historia de Job no está completa, si no miramos a la mujer que estuvo a su lado. Porque mientras él fue ejemplo de fe, ella fue ejemplo de supervivencia. Y quizá, más personas hoy se parecen a ella. Una lección poderosa para hoy. Hoy seguimos haciendo lo mismo. Vemos a alguien quebrarse, hablar desde el dolor, reaccionar mal, alejarse. Y lo primero que hacemos es juzgar. El le falta fe está mal, o no confía en Dios, pero no conocemos su historia, no sabemos lo que perdió, no sabemos lo que calla, no sabemos lo que carga. No sabemos cuántas noches ha llorado, cuántas veces ha querido rendirse, cuántas veces ha seguido sin fuerzas. Y juzgamos una reacción, sin entender el proceso. ¿Y si cambiamos la mirada? ¿Y si hoy hacemos algo diferente? ¿Y si en lugar de juzgar entendemos? ¿Y si en lugar de señalar acompañamos? ¿Y si en lugar de corregir abrazamos? Porque tal vez, esa persona que ves quebrada, no es débil, está herida. Y las heridas, no se corrigen con juicio, no se sanan con condena, se sanan con amor, con paciencia, con presencia. Hoy, la esposa de Job deja de ser la villana y se convierte en lo que siempre fue. Una mujer, una madre, un corazón que sufrió profundamente. Y tal vez su historia no es de falta de fe, sino de un dolor que nadie quiso escuchar. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque hay muchas personas que no necesitan juicio, necesitan comprensión. Esto es Héroes de la Fe, donde no solo hablamos de fe, sino del corazón detrás de cada historia. Porque a veces la fe más grande no es la que resiste. Es la que sobrevive, aunque esté rota. Si te gustó el contenido, te pido que me regales un like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en el próximo video.